La emboscada. Hacía más de 10 años que estaban luchando por sobrevivir en ese caserío abandonado del asedio de los zombies. Todo comenzó súbitamente. El ataque de los cadáveres fue directo y se contaban de a montones. Cayeron sobre la desprotegida localidad que previamente vio diezmada su seguridad, que se había trasladado con urgencia a otras partes por orden de sus superiores. Desde ese momento y casi sin explicación, habían armado una confraternidad de vecinos que, levantando muros alrededor del lugar, habían mantenido a rayas a los zombies. De seguro han tomado el país y, por qué no, el mundo mismo. La única cosa que hay que hacer es sobrevivir a toda costa, volver a empezar, darle otra oportunidad a la humanidad. Gastón Pla sabía toda esa historia. Incluso la había vivido desde sus orígenes cuando apenas era un adolescente. Aún así se resistía a pensar en la idea de vivir toda su infeliz vida en el sucucho en donde había nacido, y que ahora, encima con la muralla a su alrededor y los puntos de emboscada para zombies, se había vuelto aún más pequeño. Para colmo, sus hermanos de comunidad no solo que estaban tranquilos con esa situación, sino que se habían vuelto superficiales en sus deseos y pensamientos. Solo les importaba el sembradío, la crianza de animales y los fines de semana en que habían decretado fiesta obligatoria del pueblo para levantar y mantener la moral, y por el contrario, habían dado vuelta la cara a asuntos mucho más importantes, como el origen del ataque de zombies, o más cercano a su situación, si había algo más allá de los muros de ese mundo. Fue una tarde de patrulla que se aseguró de alejarse del grupo, cuando trepó por un lugar que hacía varios meses descubrió que podía hacerlo rápidamente y casi sin dificultad. Pasó al otro lado y corrió varios metros sin divisar un solo zombi, lo cual le resultó bastante extraño, y prosiguió. Al anochecer, el peso de su mochila, el ánimo de jamás volver y sobre todo el calor agobiante, lo obligaron a descansar cuando, más por intuición que por percepción, se dio vuelta hacia su derecha y derribó a 2 zombies, luego a un tercero y a un cuarto. Comprendió con pánico que estaba rodeado. Descuidadamente disparó a diestra y siniestra, reventando nauseabundos cadáveres, cuando, casi sin balas y ante un final inminente, se apuntó a su 100 cuando escuchó una voz humana que le gritó lo que se suponía era una orden, y los zombies se paralizaron observándolo expectantes. Gastón, estupefacto, confundido y aturdido, dirigió su mirada hacia el lugar de donde provino el grito, y un soldado uniformado le salió al paso. Lo apuntaba diciéndole en otro idioma y con un ademán que bajara el arma. A la velocidad de un rayo, Gastón pensó como pudo que esos zombies no lo atacaban porque eran controlados por este. Por el idioma de ese soldado era extranjero y de seguro no debía de estar solo, y por el gesto que le hizo, iba a detenerlo. Abrió fuego y lo mató, pero también resultó herido, e inmediatamente y sin dar lugar a la reacción de los zombies, huyó hacia el pueblo para poner en aviso a su fraternidad de lo que había visto y oído. Volvió a duras penas y arrastrándose al muro de ese laberinto físico y moral. De pronto comprendió que la agonía lo había desorientado más de lo que pensaba. Se había adentrado en un punto de emboscada, en donde los vigías se encontraban siempre atentos y frescos, y disparaban sin siquiera dudar a cualquier ser que caminara arrastrando los pies y sangrando. Entonces supo que al no poder volver atrás, era un camino sin retorno. Con ironía, comprendió que los mismos que planeaba liberar, lo terminarían matando. Bueno, este cuento, que lleva por el nombre La Emboscada, hace las veces de estar inspirado por una narración que se le atribuye al filósofo griego Platón, que describe en su capítulo número 7 del libro que se llama La República. En ese mismo texto que Platón escribe, él cuenta una especie de alegoría, que se le llama comúnmente a nuestros días alegoría de la caverna, en la cual hay una persona que es un esclavo que está junto con otros en el fondo de esta caverna, y como están dándoles la espalda a la entrada de la caverna,
ellos ven reflejados contra la pared, fuego de por medio, una serie de imágenes que unas personas proyectan y que, convencidos de la realidad de las mismas, nunca se cuestionaron qué es lo que había más allá de esa entrada, más allá de esa misma caverna. Hasta que uno de estos presos o reos se logra zafar de esas cadenas. Para muchos interpretadores de esta misma historia ponen como imagen obvia de ese prisionero que se escapa al mismísimo Sócrates, maestro de Platón. Este mismo prisionero que empieza a elevarse sobre el camino de esta caverna hacia querer salir hacia el exterior, ve que entre ellos y la salida efectivamente había una especie de pared con una fogata que proyectaba las imágenes de las personas que pasaban por detrás. Y cuando se escapa de la caverna, la primera impresión que tuvo fue la de cegarse los ojos por esa luz intensa del sol, y después empieza a divisar con claridad el resto de los entes, el resto de los animales, plantas, etc. Una vez que mira, podemos decir, la verdad, este mismo prisionero, este mismo Sócrates, retorna hacia la caverna con la intención de liberar a sus otros compañeros encerrados, con tanta mala suerte que cuando retorna hacia el interior de la caverna, estos compañeros de él no solo que no le creen los relatos que el mismísimo prisionero escapado les dice, sino que además lo terminan asesinando. De la misma manera, esta historia que yo les leí al principio, este cuento corto, su protagonista, que se llama Gastón Pla, es una forma de decir Platón, el cual, después de haberse escapado de esta ciudad amurallada de zombies, esta caverna en donde él había nacido, conoció en verdad lo que sucedía afuera, es decir, que estos zombies eran enviados y controlados por extranjeros, no interesa de dónde vengan, pero extranjeros al fin, y que la verdad no era que la humanidad entera estaba siendo sometida, vaya a saber por qué razón, sino que la aldea, o este lugar en donde Gastón Pla había nacido con sus compañeros y se refugiaban de estas hordas, estaba siendo asediada a propósito. Y un poco la escena final de la historia, esta cuestión de cuando yo mismo explico y digo la frase: volvió a duras penas y arrastrándose el muro de ese laberinto físico y moral, de pronto comprendió que la agonía lo había desorientado, y en ese momento comprendió con ironía de que lo iban a asesinar las mismas personas que este mismo Gastón quería liberar al revelarles la verdad de que en realidad los zombies eran controlados por otros.